Darle la bienvenida a todas y todos a este conversatorio, nuestra tercera actividad del proyecto A 50 años del golpe, disidencia, violencia y resistencia. El lunes tuvimos entonces nuestra intervención en Pastos Centrales, ayer estuvimos en el Salón de Honor con las locas del 73 y hoy día nos acompaña este panel que comienza ya por Hilary Carroll, Diego Aburto, Gabriela Aguilera y Constanza Bravo. El conversatorio lo va a guiar Fabián, parte entonces y creador del proyecto. Muchas gracias, Oscar. Bienvenidas, bienvenidos. Nuevamente agradecerles estar acá en este día lluvioso. Y para comenzar, bueno, vamos a presentar a las expositoras. Primero vamos a buscar aquí, para que se vea el torpeo. Es un tirón. Está preparado. Vamos a partir entonces con Constanza y Gabriela con el libro Otras Vidas, que nos van a contar un poquito. Tenemos a Constanza Bravo, granadino, que es máster en fotografía y tallerista, ha expuesto de manera individual y colectiva en Chile, Perú y México. Sus trabajos han sido publicados en PH Music, en Pehuen, Cuadernos Fotografía, en revista Fotografía e Imagen Atlas y en la revista argentina Balam. Ha participado en el 2017 en la residencia Wabi-Sabi en el Delta del Tigre en Buenos Aires, Argentina, en 2019 en Fragua, Valdivia, Chile, y en una residencia particular en Tijuana, México. En 2019 fue finalista en el concurso Arte Joven Itaú y en el concurso Arte Joven de la Municipalidad de Santiago. Ha trabajado como profesora de fotografía en el Instituto Arcos, en Duacusé, en Fuera de Foco, Lima, Perú, y ahora en la Universidad de Talca. El 2020 se adjudicó junto a Gabriela Aguilera el Fondar de Difusión para publicar el proyecto Otras Vidas, que es el libro que nos van a contar hoy día, y el libro que narra las historias autobiográficas de 3 mujeres trans. Este año ha participado con el proyecto Otras Vidas en la exposición colectiva Dispositivos de Resistencia al Olvido, organizada por la Universidad de Santiago, y también ha expuesto parte AM, proyecto sobre el estallido social en la muestra colectiva Paisaje, Experiencia y Producción, Fotografía y Territorios Productivos en Chile, 2020, expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal. Actualmente se encuentra participando del proyecto artístico colectivo Nómade Bienal, que realizará la muestra Bestias en Llamas en Art Gallery El Black, Polonia. Y también tenemos a Gabriela Aguilera Valdivia, escritora y tallerista. Ha publicado 3 libros de cuento, 4 libros de microcuento, 2 micronovelas, 2 nanonovelas y su último libro es la novela El Clan del Guanaco. Sus textos han aparecido en diversas antologías digitales y en papel en Chile y en el extranjero. Obtuvo la beca a la creación literaria en 2019, 2016, 2018 y 2021. Es miembro fundadora del colectivo Señoritas Imposibles, escritoras chilenas de narrativa negra, y miembro fundadora de REM, Red de Escritoras de Microficción. Es una de las creadoras del proyecto Basta contra la Violencia de Género y actualmente encargada del área de internacionalización de dicho proyecto y la coordinación con el equipo que lo replica en otros países. Ha realizado talleres con temáticas de violencia de género, de narrativa noir, de microrelato y de cuento para públicos diversos. Ha participado en proyectos relacionados con el fomento del libro y la lectura financiados por el Consejo del Libro desde 2008. Ha participado como ponente y tallerista en eventos literarios nacionales e internacionales relacionados con el microrelato y la violencia de género y la narrativa noir. Eso sería la presentación de las 2 expositoras. Y vamos a poner la proyección. Aquí. Sí. Ahí. Oye, antes que nada, no sé, ¿no? Pero te paso tal vez. Oye, antes que nada, gracias por la invitación, por la importancia que tienen estos espacios de recuperación de memoria. Estamos en los 50 años en que se ha retrocedido más de 10 años con la relativización
del golpe militar y de lo que vino después, que es algo muy dramático que nos está pasando como país. Yo tenía 12 años con el golpe militar, viví la Unidad Popular, sé muy bien lo que pasó porque lo vivió en mi familia, pero vivimos mucho más terrible las situaciones que vinieron después. Y hay mucha memoria que se está recuperando hoy día a través de lo que los abuelos están contando. De hecho, mi familia ha sido así. Mi padre ha podido hablar después de 50 años. Entonces, tenemos una deuda con la historia y la memoria de nuestro país y por lo tanto con la identidad y con el amor y el cuidado que nos tenemos que tener unos a otros. Así que yo agradezco primero esta posibilidad, no importa que no lo tengamos muy lleno, porque el trabajo se va haciendo todos los días. Todos los días tomamos esta opción. Es una opción política, ¿ya? Quiero dejar bien en claro que nuestra opción siempre ha sido política, ¿ya? Bueno, este libro que hicimos con Constanza y con Nico, que no está aquí, Nico Venturelli, que fue el diseñador, surgió como una idea de Traves Chile. Ya, si lo puedes correr, ahí está la explicación de lo que es este proyecto. Yo conocí a Silvia Parada, que era dirigente, informadora y fundadora de Traves Chile, en la cárcel, en un momento que yo estaba haciendo talleres para personas con opción sexual diferente, que así se llama ahí, población segregada, una población muy refractaria a la que no se le dan en general muchas cosas porque son refractarios justamente, y yo empecé a hacer un taller ahí con ellos que se dio a través de una alianza entre el Ministerio de la Cultura y Gendarmería. Eso significó pasar muchos obstáculos al interior de la cárcel con Gendarmería, con los otros presos. Bueno, fueron muchas aventuras ahí, y yo conocí a Silvia, que ya estaba de salida. Y ella me plantea en un momento, su pareja era alumno mío y tuvimos la posibilidad de encontrarnos después de otras formas, y ella me plantea esto: ¿qué hacemos con las historias de las trans que se van muriendo? En Chile no hay, dijo, un registro que sea veraz, que sea completo, que sea desde nosotros, sino que lo que hay son informes médicos o informes de trabajadores sociales o de psicólogos, digamos, desde esa mirada. Y nosotras queremos tener voz y queremos contar nosotras. Entonces le dije: mira, Silvia, yo soy escritora, soy tallerista, te ofrezco lo que yo sé hacer, hagamos un libro. Y ahí comenzamos a hablar de esto largo, fueron muchos cafecitos, muchos copetes también, y yo le digo, a mí me da la impresión, porque comenzamos a ver el registro que ellas tenían, y vimos muchas fotos. Entonces le digo, yo creo que tenemos que incorporar una fotógrafa al equipo, porque ella va a saber trabajar con este registro, yo no, eso no me... Y se me ocurre invitar a Constanza, así que iniciamos el trabajo conjunto después con Nicolás, no sé si lo pone. Ahí estábamos, Coti tomó la foto, pero eso no está ahí. como empezamos, ¿no? Katy, que es la rubia que está ahí, la más antigua, porque no quiere que le digan la más vieja, la más antigua, por supuesto. Ella es una mujer trans de 76 años, o sea, es una mujer grande ya. Después está Silvia para al lado, y después se nos sumó Carla, que no estaba en esta foto, porque esto fue cuando empezamos a trabajar en la casa de Silvia, la idea, ¿ya? Mi propuesta para eso fue, yo soy antropóloga de profesión, de aquí mismo, por favor, cuando antropología estaba en esta facultad, yo diseñé un trabajo de entrevistas en un lugar específico para poder despertar la memoria emotiva, una entrevista semi-estructurada, pero que comprendía ciertos ítems que nos interesaba tocar y que a ellas también les interesaba. Todo esto fue hecho con trabajo de rapport, de participación activa de las chiquillas en lo que ellas querían, cómo lo querían, dónde lo querían. Entonces les pedimos que eligieran 4 lugares en la ciudad que para ellas tuvieran una significancia importante, ¿ya? Un significado grande, un sentido grande. Y partimos a hacer la entrevista ahí, en esos lugares. Entonces, por supuesto, se despierta la memoria emotiva, íbamos con Coti iban grabando la entrevista,
Y recorrimos muchos lugares y ellas nos iban contando cómo era, cómo había sido, qué había pasado aquí, en fin. Eso se recopiló, por supuesto, en grabaciones que hubo que después reescribir, armar literariamente, tomar decisiones sobre el tipo de narrador que íbamos a usar, desde qué perspectiva, qué técnicas además literarias podíamos usar aquí, sin dejar de lado que esto es un testimonio. Y entra dentro de la narrativa testimonial, ¿no? De lo memorialístico, de la recuperación. Por lo tanto, hay cosas que son inamovibles porque están en las bocas de las personas, no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos hacer son saltos temporales, saltos espaciales y, por supuesto, recibir la reflexión de lo que la persona en ese momento está contando, ¿no? Es un trabajo de mucha intimidad, de mucha empatía y de mucha comunión, ¿no? En los momentos que se está desarrollando. Y bueno, después pasábamos, ya teniendo este material, tomando decisiones con respecto a eso, pasábamos la etapa que esto había que concretizarlo. Y no hay plata para estas cosas, para cultura nunca hay plata. Siempre consideran que los artistas pedimos mucho, que siempre estamos muy caros, pero si una fotito así nomás, oye, pero si un cuentito de este tamaño, o sea, ¿cómo? ¿Ya? Y bueno, ese también es uno de los desafíos políticos que tenemos nosotros, porque nadie lo va a hacer por nosotros, ¿no? Así que ahí Connie empezó el proceso de la postulación. Dale, Connie. Nada, me invitaron al proyecto, me dijeron que, o sea, pensamos, la idea me la presentó Gabriela, me pareció sumamente importante de hacer por un tema político, y le dije a Gabriela que nos hacía falta un diseñador y invité a Nicolás Venturelli, que también encontraba que era un proyecto muy interesante y que le encantaba la idea de ser parte del equipo. Y ahí, como dice Gabriela, empezamos a trabajar, a armar algo para poder postular. La primera postulación que hicimos fue un fondo extranjero que nos sirvió como para armar el proyecto. No nos fue bien, porque después nos dimos cuenta de que era como un fondo que tenía que ver más como con lo laboral, sí. No con el hacer algo de difusión, que finalmente es lo que estábamos buscando. Entonces después dijimos, bueno, vamos a postular un fondar. Armamos el proyecto. Justo el último año de Bachelet salió un fondo de derechos humanos, donde calzamos súper bien. Fue un fondo chiquitito, nos dieron mucha plata y quedaron solo 4 proyectos que tenían que ver con dictadura. Nosotros quedamos en lista de espera, pero quedamos con una puntuación de 100. Entonces dijimos, bueno, va bien la cosa. Quedamos en lista de espera número 1, pero no corrió la lista porque eran 4 proyectos nada más. Así que nosotros seguimos trabajando y dijimos, esto lo vamos a sacar como sea. O sea, queríamos que obviamente fuera con fondo del Estado y ojalá no con un privado, pero si había que ver cómo hacerlo, iba a salir. Era una promesa. Nosotros adquirimos un compromiso con las protagonistas de que esto iba a salir sí o sí y que iba a salir de una manera bonita y digna. Entonces, para eso necesitamos recursos. Entonces, postulamos a un fondar de difusión. Como ya estaba el proyecto bastante armado, era más que nada conseguir dinero para imprimir el libro. Y quedamos todos de acuerdo el equipo que dijimos, queremos hacer un libro lindo, con el mejor papel, dar el mismo precio, que como que si lo vamos a postular, postulémonos como bien. Y bueno, quedamos, estuvimos súper bien evaluados nuevamente, y empezamos a hacer la gestión que va mucho más allá de la impresión. O sea, yo creo que nos metimos en un tema que no manejaba antes de hacer esto. Como que a mí siempre cuando me invitaban a una exposición, o yo claramente era parte de hacer el montaje, la impresión y todo, pero esto como, ¿qué hacemos con 1000 libros finalmente? Porque pedimos 1000 libros. La idea de la cantidad de libros tenía que ver con cómo va a llegar este tema a distintos espacios. Entonces, imprimamos 1000 libros y uno de los temas, o sea, un desafío que nos pusimos fue como que llegara a distintas bibliotecas públicas.
Entonces yo escribí a la red de bibliotecas nacionales y les expliqué el proyecto y me dijeron que felices aceptaban los libros, así que no me comprometí con entregar 200 libros y los entregué a la red de bibliotecas que fueron entregando a lo largo de Chile. Bueno, ahí hay una foto de los libros que llegaron a mi casa en medio de la pandemia. en medio de la pandemia y yo con 5 meses de embarazo, así que levantando cajas con una panza gigante. Sí, había que ventilarlo porque nos dijeron, bueno, el COVID, como que dejé las cajas en el balcón un rato, como que, y sí, bueno, todo un show. Nosotros teníamos, pensado hacer un lanzamiento en la biblioteca de Santiago, abierto a la comunidad, y resulta que con pandemia eso no pudo ser, entonces tuvimos que hacerlo de manera online. Entonces ahí también donamos 100 libros al departamento de género, porque ellos hacen muchas actividades en colegios y bueno, y con gente de la comunidad, del barrio. Después de ese lanzamiento tuvimos, en el otro lanzamiento que fue por la Biblioteca de Santiago, nos fue súper bien, llegó harta gente y de hecho sí, me metí el otro día porque no me metía desde el 2021 que fue, tiene como 450 visualizaciones, así que igual fue un tema que fue de interés. Después nos invitaron Cuerpos X, que es un laboratorio de geografía y género, que eso es de la Universidad de Chile, sí, de la Universidad de Chile, y que nos invitaron a hacer el lanzamiento, un lanzamiento de la página web. Porque nosotros pedimos presupuesto a los Fondar para hacer el libro físico, pero nos dimos cuenta de que independiente que son hartos, estamos en pandemia y se abrió esta nueva puerta que ahora todo era de manera virtual, más que antes. Entonces fue como, bueno, ¿y por qué no lo hacemos, no lo difundimos de manera virtual y para que la gente lo pueda descargar o leer online de manera gratuita? Que para nosotros eso era un tema fundamental también, que esto era, ojalá se expandiera al mayor público posible, crear una audiencia lo más grande posible y por eso no tiene costo, que eso para nosotros era muy, muy importante. Entonces decidimos hacer una página web haciendo una vaca entre nosotros y le pedimos a una programadora también que nos ayudó, que era amiga de este mismo grupo de Cuerpos X y claro, al final nos ayudamos entre todos y resultó hacer esta página y hicimos el lanzamiento de esta plataforma. Después este libro se fue, nos empezaron a distintas agrupaciones nos empezaron a preguntar sobre el proyecto porque querían hacernos entrevistas para poder difundirlo más y que era lo que nosotros estábamos buscando porque Fondar de difusión y bueno, uno de estos fue Plataforma Colectiva que es una plataforma de investigación, creación, difusión y educación y donde bueno, hablamos del proyecto y está publicado hasta el día de hoy en su página web. También estuvimos en Joya Magazine, que es una revista como de diseño, de fotografía, que también fue lo mismo. Raúl Goicolea se comunicó conmigo, él es fotógrafo, que vive en Valparaíso, y nos hizo como una entrevista y publicó el libro de la revista. Entonces ahí cada vez fuimos ampliando audiencias y en distintos espacios, que eso era importante de que fuera así, para crear conversación, debate, discusión desde distintos lados, que era lo que nosotros queríamos mirar. Después, Revista Balam, que es una revista de fotografía que es argentina y que trabaja con género mucho, también nos hizo partícipe de una publicación y esa publicación te interesa en Argentina y tiene un espacio como proyecto dentro de eso. Y bueno, Centro de la Imagen Sur, que es un lugar de fotografía en Chile, dirigido por una amiga artista visual,
y que nos hizo también una pequeña reseña del libro para difusión. Y ahí la entrega a todo esto, una cosa importante que no había nombrado, de los 1000 libros, 300 se fueron a la biblioteca y 300 se fueron a las protagonistas, para que ellas pudieran difundir en su círculo, y también como ellas son invitadas a ciertos congresos, charlas, conversatorios en relación a género y disidencia, pudieran llevar el libro y poder tener algo como físico que mostrar. La Carla, estas son las entregas de la entrega. Consejo, claro. Esta reseña la hizo Ariel Richard, que es una escritora trans que estuvo muy interesada en el proyecto, que de hecho tomó el proyecto, porque ella está haciendo un doctorado, tomó el proyecto como material de estudio, que eso también es importante, que nos pareció súper interesante, porque antes de este libro no habían libros de historias autobiográficas trans. Entonces hubo muchas personas que estaban haciendo su magíster o doctorado en estudio de género, que se comunicaron con nosotras para tener el libro. Entonces también eso abrió otro camino de investigación, o sea, fue un aporte a ese camino de investigación que a nosotros nos pareció súper importante. Bien. Ella es Ariel Richard. Esto es La memoria disidente, que es que me pareció súper interesante. Es unos chicos que se comunicaron conmigo por Instagram, y que están haciendo una labor súper buena de visibilizar distintos proyectos, hablar de las conmemoraciones de distintas hitos en torno al género, también hablar sobre noticias importantes de la comunidad, y bueno, ellos también nos hicieron una nota y unas recomendaciones también de la biblioteca en torno al libro. Sí. Aquí llegaron a Kansas. Llegaron a la tele a mostrar el libro. Las chiquillas fue Carla y Silvia a hablar sobre el proyecto, así que fue una mayor difusión. Y bueno, este libro nosotros nos adjudicamos el 2020, ese año se paró, pudimos imprimirlo el 2021, y en realidad yo hicimos la rendición hace más de un año, o sea, un año y medio, pero hemos seguido teniendo actividades en torno al proyecto, así que esto igual como que parte desde un fondo del Estado, pero lo hemos podido como expandir a otros lados. Eso fue una invitación que nos hicieron, la resultado también como, bueno, no sé, ámbito, o sea, como la parte de género, y esto fue un poco como lo que están haciendo ustedes en términos de la conmemoración de los 50 años del golpe, y esta exposición tenía que ver también como con la memoria y con la resistencia. Esto se hizo organizado por Lusach en Casa Palacio, que yo no sabía. Casa Palacio es un lugar increíble que está en la Alameda, que se hacen varias actividades culturales, y dentro de ese espacio la USACH tiene una sala de arte, pero ahí trabajaron en conjunto, entonces se ocupó todo el primer piso del lugar, y nos dieron un pequeño espacio, pero porque había muchos proyectos que estaban participando, todos de resistencia finalmente política. Y bueno, esos son algunos comentarios del proyecto. Voy a leer uno así al azar que estamos muy felices y honrados de poder tener una copia del proyecto Otras Vías en la futura biblioteca abierta que estamos creando y avanzando, gestionando, para que todos quienes pasen por nuestra tienda puedan sentarse y empaparse de obras tan hermosas como este proyecto. Como persona trans, emociona muchísimo poder tener acá, en el Quicker, en la zona norte y extrema del país, obras con testimonios autobiográficos de la ciudad en las épocas más oscuras de nuestro país. Así que eso es nuestro proyecto.
comentar unas cositas chicas con respecto al libro, porque es un lujo para nosotros. O sea, yo soy escritora, trabajo en una editorial, tengo una editorial chiquitita con otras escritoras y sabemos lo caro y lo difícil que es publicar. Este libro, de partida, tiene una solapa que es prácticamente las 3/4 partes de la vuelta. O sea, es un lujo total. Ya con esto, de verdad, porque muchos libros no tienen la solapa o tienen una muy chiquita. Y esto ya era un lujo total. Después, el papel, que Constanza y Nico pasaron horas revisando papel por papel, tocándolo, tomándole el olor, todas las cosas para que les quedara, pero de lujo. Por lo tanto, las fotos, como es un libro foto, no se traslucen al otro lado. Nico se mandó también una grande, compró él la tipografía del New York Times para que fuera la tipografía en este libro. O sea, está lleno de detalles que tienen que ver con la dignidad. ¿Ya? La guía de estas protagonistas del libro, ¿no? Protagonistas muy importantes, la Katy Fontaine, la Silvia Parada y la Carla Sepúlveda, que es muy interesante cómo hacen ese leí el libro como ese camino, ¿no? Como desde como histórico, desde la más, tal vez una más antigua, como que va avanzando dentro de la historia hasta que llegara a la Carla Sepúlveda como más contemporánea, como en los sucesos, ¿no? Como sociales y en su vida también. Así que interesante como lo contaste al final también de resignificar ese espacio, como tener ese material importante, de calidad, para estas historias que muchas veces no son, y no se les, o sea, no muchas veces, sino que históricamente no se le ha resignificado como lo están haciendo ustedes con este libro. Así que muchas gracias por esa exposición. Quería hacer el último Sí. comentario, disculpa, que creo que es importante, que no lo dijimos, que el nombre se lo eligió Karen y tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Puso otras vidas porque dijo, nosotros también somos personas y tenemos derechos. Y hemos sido discriminadas y maltratadas por el Estado. Y por eso era tan importante el nombre y la realización del libro. Claro, sale en algún momento, en una parte, y sale como con mayúsculas en esa parte del testimonio, y lo recuerdo. Así que eso, muchas gracias por esta exposición. Un aplauso. Vamos a pasar ahora, vamos a ir así como a nos saltando. Diego, Augusto. Voy a buscar el PPT. Eso, sí, lo tenemos acá. Al tiro leo la reseña. Opa. Bueno, vamos con Diego Aburto. Diego Aburto Veroiza es actor, director y activista LGBTIQ+, titulado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es fundador del colectivo de artes escénicas La Comuna desde el año 2009, estrenando obras como Ensamblar CHI, Hipólito Versión HD, Ciudad Capital, Das Model, entrevista íntima con Claudia Schiffer, Petra, Espacios Domésticos de Dominación, obras que mezclan diversas estéticas escénicas utilizando audiovisual, artes plásticas, performance. Las temáticas que abordan las puestas en escena indagan en la relación sexo y género aplicadas a diversas problemáticas culturales y sociales. Sus últimos trabajos de creación, Nómadas, no caminamos solas, del 2018, El ritmo de la noche, del 2019, y Casa cerrada, versión queer de la Casa de Bernarda Alba, del 2020, han sido financiadas a través del Fondar Nacional. Y hoy día nos va a hablar de El ritmo de la noche, una obra en la que tengo el placer de participar también. Así que, adelante. Probidad. Bueno, primero, a nombre del colectivo La Comuna, quiero agradecer a las personas que organizaron este evento, que a pesar de que la derecha hoy día quiere negar las atrocidades de la dictadura, creo que es importante que en muchos lugares estemos muchas personas reflexionando
sobre las responsabilidades políticas y civiles de la derecha, de los militares, durante la dictadura militar y las consecuencias que tuvo hasta el día de hoy. Y sobre eso, creo que también adhiriendo a las palabras de la compañera, como más allá seamos 10 personas, 100 o 50, creo que hay muchas universidades justo en este momento, muchos museos, muchos teatros, con gente reflexionando sobre estos temas. Eso me parece relevantísimo. Como que tenía preparado algo, pero me gustó mucho la exposición de las compañeras, como que creo que también es bonito cuando uno explica el proceso de cómo se llega a crear proyectos como Otras Vidas o El Ritmo de la Noche. Que más allá que sea, que creo que es importante que sean beneficiados con fondar, de repente del lugar que surgen son mucho más humanos, ¿no? Como, y que tenemos la obligación en estos puntos de ser pertenecientes a la élite intelectual, de acercarnos a personas que no tuvieron ese privilegio y de tener esa responsabilidad de que esto sea difundido y visibilizado, ¿no? Ahí tenemos la herramienta para poder postular a fondo y poder visibilizarlo más, ¿no? Oportunidades que estas personas con las cuales trabajamos no tuvieron. Bueno, voy a partir contando que nosotros en la comuna, este proyecto en realidad partió muy en verdad, no sabíamos lo que estábamos haciendo, vimos una punta, un carrete, y alguien comentó que, esto fue el 2018, que el 2019 se cumplían 40 años de que se abrió Fausto. Sacamos la cuenta para atrás, muy buenos artistas, no muy buenos matemáticos, llegamos al año 79 y nos pareció muy extraño que justo es el año en que hay el cambio de nombre de la CNI y la DINA, ¿no? Un año bien importante para la dictadura, y justo se haya abierto una disco homosexual durante la dictadura y justo ese año. Lo primero que nos pasó fue desconfiar. Esto no puede haber sido de la nada, y si lleva 40 años abierta, alguien tiene que haber estado metido detrás de esto. Nos quedamos con esta idea, un poco obsesionados como cómo esta disco estuvo abierta, que fue la pregunta de investigación, estuvo abierta, se abre en el 69, está abierta hasta el día de hoy sin haber cerrado nunca, y nunca haber tenido algún problema con la censura de la dictadura. Fuimos a la DIVA, hicimos una investigación sin ser investigadores, hasta ese momento no nos consideramos investigadores, yo creo que en este momento sí, solamente éramos actores y bailarines o personas que en el fondo esto no estaba moviendo desde la guata más que desde alguna quizá metodología de trabajo que no teníamos. La suerte que el chico que hacía la música en la obra es historiador, entonces nos fue acompañando un poco en este proceso. Lo primero que hicimos fue ir a la DIVA, a la Biblioteca Nacional, a revisar los diarios de la época, desde agosto del 79 hasta octubre, a ver si aparecía algo. Y solo encontramos una noticia de la redada que se hace en octubre del mismo año. La noticia, evidentemente realizada por la prensa de derecha, evidencia los nombres de todas las personas que se toman presas. Aparecen todos los nombres de todas las personas, bueno, relatos como hombres vestidos con pelucas de mujer, no reconociendo que habían travestis y personas trans en su interior. También relatos que hoy en día ponemos en discusión porque hasta hace muy poco no se dejaba entrar mujeres. Somos conscientes de que fuimos a investigar a una disco excesivamente misógina y transfóbica, que en verdad empiezan a entrar mujeres y personas trans otra vez tipo la Alexa Murcia, estamos hablando muy ahora. Se levantó como una discoteca de caballeros. Entonces nos parece, ahora sabemos que esa noticia además probablemente fue falsa, ¿no? El periodista puede ni siquiera haber ingresado a esta disco. ¿Qué pasó con muchas redadas en discotecas? Los periodistas llegaban después, le preguntaban a los carabineros y ellos escribían en primera persona una crónica que nunca fue de tal forma. Buscamos los nombres de las personas y empezamos a buscar, en verdad fue Facebook, Google, Instagram para llegar a estas personas y la mitad de las personas estaban muertas o las personas no tenían paradero como ubicable. Cuando buscamos el nombre de los 3 dueños nos dimos cuenta que más el periodista dividió el nombre del único dueño, lo dividió en sus 3 nombres y puso que eran 3 personas distintas. Era la misma persona que tenía 3 nombres. Porque tú no ves su nombre ahora que se llama Juan, Pedro, Andrés, y dijo que eran 3 personas distintas. Logramos llegar a la persona dueña de Fausto, nos quiso una entrevista, entonces dijimos, bueno, ¿cómo armamos esta primera noche de Fausto, el día que se inaugura, el 29 de agosto del 79? Y comenzamos este ejercicio a buscar en Instagram a transformistas mayores, no viejas, mayores, antiguas, preguntando si habían estado esa noche. Estuvimos un poco obsesionados por esa noche y en verdad nos dimos cuenta que era imposible llegar a esa noche. Nadie sabía de alguien que había estado esa noche, probablemente además esa noche no fue como se armó el relato posterior, que fue una gran fiesta, probablemente fue un grupo de personas de amigos. A través de estos relatos comenzamos a llegar más atrás en el tiempo, y cuando fuimos a postular al fondar nos dimos cuenta que lo que en verdad teníamos que era mucho más interesante no era la apertura de Fausto, sino era cómo funcionó la noche homosexual, principalmente homosexual de hombres, porque como quisimos investigar Fausto, llegamos a hombres y a transformistas que hasta el día de hoy que solo una de las personas se reconoce como trans, el resto se identifica como hombre. Y armamos una cartografía que quizá avancemos hacia ese punto porque me parece
Importante. Atrás. Ahí es. Sí. Bueno, esto es de parte de la página web que después pueden revisar, que se llama investigaciondelritmodelanoche.cl, y después voy a hablar un poco de eso. Lo que logramos armar fue la noche con la dictadura del 79 y lo avanzamos hasta el 94, que fue la última redada que se hizo durante Democracia, esa es a la discoteca Quasar. ¿Por qué decimos hasta esa fecha? Porque en verdad, una vez que llega la democracia, quienes se mantienen en los lugares de poder de la policía de investigación, de la actual policía de investigaciones, siguen siendo personas puestas por Pinochet. Entonces no podríamos hablar de que dentro de los aparatos de represión entró la democracia. De hecho, el director de la policía de investigaciones de ese momento, que estuvo como director lamentablemente de la policía de investigación cuando se hace la redada Quasar, que es la más histórica porque Chelo Gay, Fanny Collarolo, entre otras personas, van a sacar a las personas que tomaron presa. Fue un intento de la dictadura, los que quedan de la dictadura en la policía de investigaciones, de que despidieran a este director. Entonces se mandan solos, van a hacer esta redada, se arma públicamente esta controversia, se despide al director que había sido puesto por él. Entonces todavía estaba funcionando la dictadura dentro de estos espacios de forma más micro, pero lo lograron. Bueno, armamos esta cartografía que al menos acá hay 26 lugares de esparcimiento homosexual que van desde discotecas, boates, prostíbulos, bares, quintas de recreo. Y fue muy interesante, bueno, en la página lo pueden ver mejor. Las fotografías que están ahí, sacó Diego Argote, fuimos de día a los espacios como están actualmente. Algunos nos costó mucho llegar porque las direcciones no correspondían actualmente, otros, por ejemplo, la tía Carlina pasó a comprar un tipo y compró toda la cuadra, entonces no sabíamos cuál es la entrada. Logramos más o menos identificar con la foto de la Paz de Errázuriz y con otras imágenes cuál podría ser el ingreso a ese lugar. Bueno, finalmente armamos esta noche homosexual y fue muy interesante darnos cuenta que, bueno, tenemos, voy a leerlo esto porque no es parte de mi texto de la obra, pero tenemos 200, disculpe, tenemos 96.588 palabras, 422.096 caracteres, esto es una parte de la obra que evidenciamos toda la investigación. 224 páginas, 12 horas, 49 minutos y 8 segundos de grabación, porque todas las entrevistas las grabamos y luego las pasamos a texto, transcribimos, con la idea no de hacer una dramaturgia, que eso también nos parecía interesante y un poco lo que hablan las compañeras acá. No quisimos hacer una obra de teatro a partir de los textos, sino lo que quisimos es qué pasaba con estos testimonios al momento de escenificarlos. Uno de los compañeros del colectivo es psicólogo y nos mostró una aplicación que usan los psicólogos para realizar división cualitativa de testimonios. Entonces lo que hicimos fue armar nubes conceptuales y después reorganizamos todos los testimonios a partir de estas nubes, que fue televisión y espectáculos, sexualidad y cruising, dominación masculina, etc. Fuimos armando como... Y esto se armaron grandes fragmentos de texto y esto fue sobre lo que comenzamos a trabajar. Cuando vean la obra, cada uno de los actores representamos algunos de esos conceptos más no un testimoniante, porque también cuestionamos cómo, o sea, esta discusión que tenemos las personas que tenemos el acceso privilegiado a la academia, ¿por qué nosotros vamos a levantar la voz de personas que están vivas? ¿Por qué no se suben ellas al escenario? Entonces decidimos no hablar de las personas, sino del relato, porque sería mucho más significativo que las 13 personas testimoniantes pudieran subirse al escenario. Es imposible porque una obra requiere 6 meses de ensayo, un compromiso 3 veces a la semana, etc. Entonces decidimos borronear a las personas testimoniantes, sino que quedarnos con lo que quedaba y los pequeños ensayos del texto. Fue bien también súper interesante reconocer un poco que la dictadura no persiguió sistemáticamente a personas homosexuales, sino que las personas homosexuales fuimos, lesbianas, trans, fuimos marginadas como a la noche de la historia. No, el único lugar donde se podía sobrevivir era la noche. Y nos parece también interesante que, siendo también generación post-dictadura de la transición y que nacimos con relatos literarios, relatos cinematográficos terribles de la dictadura, cómo nos acercamos a unos relatos que al parecer tenían harta escarcha y harta fiesta. Y eso nos pareció muy emocionante, de poder relevar la alegría frente al horror. Fue muy fuerte para nosotros ver cómo, a pesar de la persecución, a pesar de la censura, a pesar de la discriminación, a pesar de la desaparición forzada, estas personas sintieron, y que en un momento durante la revuelta nos parecía un poco naif leer en las calles nuestra resistencia a ser felices. Bueno, acá lo evidenciamos, la resistencia de estas personas durante la dictadura fue amarse, fue bailar, fue tomarse un trago, fue tener sexo en la calle, fue tener sexo en un baño, fue ponerse una peluca, taco, escondido al papá.
Fue muy, muy bello ese encuentro con esa otra historia, ¿no? En un punto queríamos escuchar ese horror, no queríamos volver a poner en palabras el horror de la dictadura, y lo que nos encontramos fue con la fiesta. Y nos pareció importante contar esa otra historia también, no por eso decir que no existen los horrores, pero frente al horror se logró vivir, se logró bailar, se logró carretear. Bueno, finalmente terminamos con nuestra obra de teatro El ritmo de la noche, que la estrenamos durante la pandemia, porque además tuvimos el problema que íbamos a estrenar en octubre del 2019, justo la semana antes de la revuelta, y la Chile se fue antes a paro por pedir la renuncia del decano Luis Orlandini, porque muchos estudiantes evidenciaron casos de acoso y abuso sexual en la universidad, y Orlandini no hizo nada, vino la toma feminista. Los estudiantes nos permitieron estrenar, pero nos parecía que era un acto poco político estar haciendo teatro mientras había estudiantes adentro durmiendo, comiendo en las salas de alrededor, y compartimos con ellas la discusión política y decidimos no estrenar. Suponíamos entrenar 2 semanas después, vino la revuelta, y cuando nos dieron fecha para marzo estábamos listos ensayando, y vino la pandemia, que también fue muy heavy. Realmente tuvimos que arrancar de la Chile con la pandemia, quedó toda esa fotografía puesta, quedó la bola de disco colgando, pasó un año hasta que pudimos ir a recuperar las cosas, y pasó algo medio, no sé, pienso, psicomágico de entrar a este escenario con toda la lentejuela, con todo el brillo lleno de tierra, para ir a buscar nuestro vestuario, porque íbamos a hacer una versión online. Fue muy lindo ver ese espacio así, la bola de disco llena de tierra, el piso manchado, los pequeños pasos que habían pasado durante la pandemia, y así logramos estrenar la obra, que para nosotros ha sido bien importante, porque así como el libro Tras Vida, empieza a pasar algo más allá de la obra. Estamos acá, por ejemplo, y no en un teatro, hemos estado en mucho espacio, estuvimos en el conversatorio de los 50 años que organizó la Universidad Abierta de Recoleta, y es muy interesante cuando estas investigaciones exceden su objeto de estudio, ¿no? Exceden, o sea, su objeto de representación, disculpe. Digo, excede el libro, excede la obra de teatro, empieza a pasar esta situación donde podemos hablar y también generar vínculos con otras experiencias de investigación sobre resistencias de poblaciones marginadas, racializadas, etc. Hemos tenido la suerte de poder ir a Valparaíso, mostrar la obra al norte, estar en un conversatorio, y frente a eso también pareció una obligación ética y política de tener todas estas páginas que les dije de texto, toda esta investigación, y decidimos moviendo platas del fondo para ir para acá, armar una página web, porque nos pasó que muchos estudiantes de muchas carreras distintas, de psicología, literatura, se nos acercaban a pedir entrevistas, y era mandar archivos todo el rato, dame tu correo y te mando archivos, y decidimos dejar públicos estos archivos con los testimoniantes también, firmaron un consentimiento de anonimato. Entonces lo que hicimos con Fabián fue clasificar los textos. No aparecen los nombres de las personas, ni personas que ellas consideraban que podía ser complejo nombrarlas, ¿no? Por ejemplo, se nombra a personas de la dictadura que están vivas, relacionadas con el dueño de Fausto, de Disco, nombres de algunos policías y militares que iban a las fiestas, y ellas, por seguridad de ellas, ¿verdad? No por proteger a ellos, a los genocidas, a los torturados, sino que por proteger a las testimoniantes, decidimos clasificarlo. El acuerdo de anonimato no tenía fecha, pero esto va a quedar arriba y no se va a mover nunca más. Hemos subido toda la información a esa página web, están todos los testimonios sin ninguna edición, y fotografías de la investigación. Eso, y bueno, nada, como hay una cita que para nosotros de la obra, y quería terminar con eso, bien importante, una transformista, voy a decir su nombre porque ella sí permite su reconocimiento público, Natalia Summer, que fue una de las iniciadoras del transformismo en la discoteca Quasar. Le dijo un texto que resonó mucho en la obra, y de hecho uno de los textos con los que terminamos la obra, que se pregunta: yo no sé si la gente no sabe de esto o se le olvidó. Eso. Gracias. Un poco como lo que contabas que me parece muy interesante también mostrarlo, los lugares a los que fuimos, y con la fotografía de Diego Arbote, que muy interesante, esta de Quasar, que está en la esquina del Museo Histórico Militar. Quasar está a una cuadra de ese museo. Que quizá ahí, con agregar algo, en esa época no era un museo, sino que era un centro de relación. Claro, un centro de relación. Y lo que hacían, que nos dicen los testimonios, que claro, también para nosotros fue súper fuerte que las testimoniantes, solo una reconoce haber vivido violencia de Estado, el resto no, y para nosotros nos enfrentamos a un relato que expresaba evidentemente violencia de Estado, y era claro, no podemos decir nada, no reconoce, tampoco podemos decirles nada. Para que esta disco fue un poquito más, para que Quasar funcionara, nos contaban las transformistas, las travestis que entrevistamos,
que se turnaban. Ahí en una caseta, ¿la pueden marcar en la caseta de guardia? En una caseta, bueno, la caseta azul que está ahí, había un guardia, un milico raso, y para poder funcionar durante la noche transaban sexo oral, sexo penetrativo, le tocaba en la noche a una ir cruzar para que el guardia no fuera a molestar e ingresar. Evidentemente en el relato actual lo cuentan como algo cómico, algo parte de la o sea, es parte de la noche que funcionaba así, pero evidentemente estamos frente a abuso de Estado. Claro. Sí, no, bueno, recalcar como eso dentro como de la presentación, como contaba, como el placer de participar como bailarín de esta puesta en escena y como la importancia, ¿no?, de escuchar los testimonios, la importancia del trabajo que se realizó de análisis de los testimonios, no solamente leerlos, sino que entender lo que decía Diego como testimoniantes que se hablaban en relación a VIH, testimoniantes que se hablaban en relación a la dominación masculina o incluso el espectáculo de la televisión, como aparecía dentro como de ese espacio testimonial. Creo que me parece muy importante recalcarlo. Y bueno, la frase, la cita que dijo Diego, creo que toda la gente no lo sabe, o sea, yo creo que todo esto la gente no lo sabe o se lo olvidó, creo que es muy importante. ¿Qué pasa? ¿Sí? Vamos a seguir entonces con la última presentación. Tengo acá la reseña. ¿Giraría la consulta para presentar algo aquí? ¿No? Acá. Vamos a poner este fondo el Blue Ballet. Ay, tengo cosa de esta. Ahí. Entonces tenemos a Hilary Heiner, historiadora, feminista y profesora asociada de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales, a donde trabaja desde el año 2007. Es doctora en Historia de la Universidad de Chile, magíster en Estudios Latinoamericanos de New York y licenciada en Estudios Latinoamericanos, Relaciones Internacionales y Lengua Española de la Universidad de Wisconsin-Madison. Como investigadora y docente, trabaja temáticas de género, sexualidades, feminismos, violencia, historia oral y memoria en el contexto de la historia reciente de Chile y Latinoamérica. Es coordinadora, zona centro, de la Red de Historiadoras Feministas y es la investigadora responsable del Fondesit regular número 1220-139. Debates constitucionales generalizados y ciudadanía paradojales en Chile, siglo XX, siglo XXI. Es autora del libro Violencia de Género, Pobladoras y Feminismo Popular, Casa Yela, Talca, de 1964-2010, Tiempo Robado, 2019, y coautora del libro Históricas, Movimientos Feministas y Mujeres en Chile, 1850 y 2020, del LOM 2021. Hilary, muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que también estoy muy de acuerdo con esto de que este tipo de actividades son súper importantes, en el sentido también de que me acuerdo muy bien de los 40 años y las actividades también que hicimos, ¿no?, en torno a esa fecha. Y yo diría que hablar de disidencias en ese contexto casi no pasó, ¿no? Muy poco, solamente dentro de círculos muy reducidos, de repente como activistas, pero no era como algo donde hoy en día podemos ver como diferentes actividades, no lo que te han dicho, como en muchos espacios, como desde espacios más culturales, pasando por el espacio académico y también activistas. Entonces, creo que en ese sentido, en estas últimas décadas, de verdad igual como que se ha ido expandiendo mucho más como esto de cómo pensamos memoria y historia reciente en Chile, ¿no? Yo me gustaría pensar que de alguna forma yo, otras compañeras de la red de estudios feministas también, no sé, pues pasando por estudiantes, tesistas, como que también estas nuevas generaciones de historiadores y historiadoras también hemos tenido que ver con eso, porque efectivamente durante mucho tiempo la historia era una disciplina muy machista, muy heterosexista, muy racista y por ende también una disciplina muy cerrada hacia ciertas historias o ciertas memorias, ¿no? Entonces,
Me acuerdo que incluso por los 40 años hablar de mujeres, hablar de género, ya era difícil, ¿no? Bueno, yo ahí estuve como coordinando una iniciativa en ese área, ¿no? Y donde todavía, yo creo que hasta el de hoy, ¿no? Como que hemos visto también esto de una diputada diciendo que ella no creía que la violencia política y sexual era sistémica, ¿no? O sea, todavía hasta el de hoy tenemos que luchar por hablar de cosas tan básicas como que efectivamente hubo violencia política y sexual, tanto dentro de los centros de tortura y las prisiones políticas, pero también, por ejemplo, en contexto de allanamiento en las poblaciones, también en contexto de protestas, que esto fueron violencias sexuales también que tienen que ver con disidencia, que también es algo que mencioné que he trabajado, ¿no? Respecto a mujeres trans y travestis. En mi último fondo sí tuve el privilegio de poder viajar por prácticamente todo Chile, desde Arica a Puerto Montt, y ahí entrevisté tanto mujeres feministas y también disidencias sexuales respecto a estas diferentes violencias que habían vivido durante su vida, y en muchos casos ahí el cruce, ¿no? Con el terrorismo de Estado y la violencia dictadura también fueron muy fuertes. Y ahí, por ejemplo, yo con Juan Carlos Garrido, ¿no? Tenemos esta publicación sobre el terrorismo de Estado antitrans que tiene que ver con esto de que efectivamente lo que tú estabas hablando, de por ejemplo estas violencias sexuales que podían tener que ver, por ejemplo, con cierto tipo de quid pro quo, o sea, esto como que ya una violencia sexual que tiene que ver con esto de entonces no vas a entrar a hacer una racia, ¿no? Como enredadas. Se habla mucho de eso, ¿no? En muchos espacios, digamos, como tanto discotecas como también prostíbulos, ¿no? Travestis de la época, y también de eso de que cuando entraban, que igual hacían, ¿no? Como que también fue con mucha violencia, y donde efectivamente también tiene que ver con esta idea de cómo ahora te vamos a forzar a hacer el género correcto, ¿no? Eso significaba quemar peluca, cortar el pelo, quemar la ropa, todo, ¿no? Entonces como que también, y dejarles ahí pasar un par de noches, ¿no? Como en calabozo, y posteriormente que tenían que salir de día y con la ropa adecuada, ¿no? Y como con, ¿no? Y eso evidentemente una tremenda violencia, ¿no? Y como que se habla muy poco, ¿no? Y incluso, por ejemplo, dentro de esa investigación dimos con eso de que para la reapertura de Valete 2 asistieron 2 mujeres trans con el apoyo de OTD a prestar testimonio y fueron rechazadas, ¿no? Y fueron rechazadas porque no tenían como en primera instancia todo lo que tiene que ver con cómo se piensa el terrorismo de Estado, y como que ellas no calzaban, ¿no? Con esa idea de cómo es el terrorismo de Estado, los centros de tortura, ¿no? Etcétera. Pero también porque es muy común que las mujeres más populares, ¿no? Las pobladoras o trabajadoras sexuales o todo lo que tiene que ver con campesinos también no tienen el papeleo, no tienen como eso de lo formal, de haber pasado por centro de tortura y como no de haber pasado por la opresión política y todo lo que son como en general como los pasos como típicos, ¿no? De la violencia política sexual. Entonces yo creo que todavía, aunque hoy en día sí estamos hablando mucho más de estos temas en estos círculos como más, como decía, activistas y también académicos y culturales, todavía falta un montón, ¿no? Respecto en particular de reconocimiento y también reparación integral, porque hasta ahora como que no ha habido ninguna persona, por ejemplo, trans o travesti, que haya podido acceder, por ejemplo, al programa PRICE o lo que sea, ¿no? Respecto a reparación integral. Entonces quería como partir un poco ahí, como reconociendo un poco también esto de como dónde estamos actualmente y también un poco lo que nos falta. Y me invitaron más que nada como a hablar también de esto de qué pasa con las mujeres lesbianas y bisexuales, ¿no? En este contexto. Y yo creo que ahí, dentro del libro histórico, por ejemplo, hablamos de, hay algunos grupos como muy conocidos, ¿no? Como Ayukelén, yo creo que es el grupo más conocido, donde ha habido como más investigación, pero donde también hay que reconocer que incluso cuando apareció Ayukelén, que fue en el año 83, y en un contexto también del surgimiento de muchos grupos feministas, de mucha protesta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la crisis económica del 82, los odio comunes, los comedores populares, ¿no? Etcétera, donde hay como una efervescencia también ahí como sociales de protesta. Ahí se forma Ayukelén, y es como también un grupo donde en primera instancia las mismas mujeres lesbianas como que no querían necesariamente tener un perfil tan público, por ejemplo, como que eran ellas pero sin nombre, ¿no? Y cuando aparecían en publicaciones en muchos casos era solamente con nombre de pila o sin nombre. Y tiene que ver también con esto de que las lesbianas durante mucho tiempo también, en particular lesbianas con hijes,
temían mucho, ¿no?, algún tipo de represalias respecto a sus hijos, que le iban a quitar a sus hijos o también perder el trabajo. Entonces como que se veía como una cuestión donde ya como para protegernos, ¿no? O sea, hubo muchas lesbianas y bisexuales, por ejemplo, que participaron en este espacio también de la noche, tal vez no Fausto, ¿no?, pero otros espacios, ¿no?, donde estaban como ahí circulando, ¿no?, también grandes mujeres artistas, ¿no?, o sea, etcétera, pero donde no querían que ese lado de su vida, ¿no?, como que pensaban eso como más la vida como privada y no tanto así como de tener un espacio como más público. Entonces ahí en Colén también era como una apuesta importante en ese sentido, pero también guardando un poco como esa privacidad justamente como por las represalias. Y también incluso también dentro de un contexto de las mismas feministas también eran súper lesbofóbicas. Eso también era un tema, ¿no? Hay como dentro de muchos testimonios, ¿no?, lo que tenemos respecto a historia, y se puede ver en ese documental Calles Caminadas, que es de Elena Largo, ¿no?, y también de Verónica Kense, donde las mismas, ¿no?, como la Susana Peña, habla de eso, donde como que, claro, les presionaron para que no se identificaran como lesbianas, ¿no? O sea, donde efectivamente son mujeres. Si quieren participar en esto, como mujeres feministas, ok, como que pueden participar, reconocemos igual que como que ya han sido importantes, pero no queremos que todo el mundo piense que las feministas seamos lesbianas, ¿no? Porque eso es como algo que como no queremos estigma, y como que nos piensan como desde luego como marimacha, qué sé yo, ¿no? Entonces como por lo tanto ya, pueden estar ahí pero como calladas o como silenciando, ¿no?, como ese espectro de identidad. Entonces yo creo que en ese sentido también es como de repente difícil, porque obviamente, y desde esto también es un problema de historiografía, como que las lesbianas siempre y bisexuales siempre hemos existido, como que siempre hemos estado, ¿no? Como que, pero también en muchos casos nuestras historias son muy invisibles. Y eso es porque también como incluso la imposibilidad de pensar como el sexo lésbico, el sexo entre mujeres, ¿no? O sea, durante mucho tiempo como que se pensaba, no, son como buenas amigas, comparten una casa, ¿no? Como eso, como la tía, ¿no? Y claro, la tía que vive con la mejor amiga y son inseparables, murieron juntas, pero muchas, ¿no? Que no se pareja, ¿no? Entonces como que, porque eso también es como una parte de nuestra historia, que es eso donde como que dentro de como las fuentes como más oficiales o la prensa, etcétera, de repente es como medio difícil como que decir 100% si era o no era, ¿no? Y eso era parte de Mistral también, ¿no? O sea, yo creo que solamente con esto de ya definitivamente este archivo, ¿no?, de la Doris y estas como grandes cartas de amor, o sea, ya es como ya, o sea, como que ya no se puede negar nada, o sea, eso ya como que eso es evidente, ¿no? Así como este gran amor, y de ahí empezar a hablar también de sus otros amores, ¿no? Así como la Paloma Guillén, etcétera, ¿no? Donde hay muchos, Laura Rodríguez también, ¿no?, una gran artista, entonces es como, claro, como durante tanto tiempo, ¿no? O sea, de hecho, la Mistral también había sido como una figura importante, como la mujer, educación, está el billete de los 5.000 pesos, y donde me acuerdo de esa campaña que creo de Puls, que era como soy lesbiana, ¿no? Escribir eso, ¿no?, en los billetes de 5.000, porque durante tanto tiempo también fue algo tan silenciado, y es como muy ahora mirando hacia atrás, como súper evidente, pero como que donde de verdad durante mucho tiempo incluso había ese como nivel de silenciamiento, ¿no? Entonces yo creo que eso también es parte de esto de como de la historia lésbica, la historia de mujeres que amaban a otras mujeres, y donde ahora sí hemos tenido una historia más jóvenes, como la Roxana Tapia, por ejemplo. La Rox igual tiene esta investigación sobre las preciosas, que ha trabajado más en la investigación como respecto a la mujer lesbiana. También hay otras como activistas, como muy clásicas, como la Tuli Hernández, ¿no? Qué sé yo, las mujeres de la Casa Mundanas, ¿no?, que también han tenido algunas publicaciones de la CICRI, etcétera, que orellanas, que sí tienen algunas como publicaciones respecto a como historias más lésbicas, pero no necesariamente esa publicación activista ha entrado como a la historia o ha entrado como a la historiografía, lo cual también es como un problema muy típico también de la historiografía feminista, donde en primera instancia como todo ese como trabajo en los años 80 y 90 en general como que quedaba como más en un círculo activista, ¿no? Y estoy incluso pensando en publicaciones, ¿no?, como la de Dunate o la de Vakachev, María Roja, etc., como que no entraban mucho, digamos, ¿no?, ese círculo también más de feminista autónoma, no necesariamente como entraban, ¿no?, a otros círculos como más de la academia o como la historia, e incluso tal vez ahí hay un poco más, digamos, de los queer, los under, ¿no?, como de Nelly Reed, etcétera, que sí han entrado más a la academia, incluso que de repente como estas otras
otros círculos como más lesbo-feministas, que como que además también siendo como autónomas no querían entrar a la academia, ¿no? Tenían una propuesta también política muy por fuera. Y digamos, yo creo que también hay otro tema ahí también que ha sido complejo de trabajar y que también he trabajado con otras grandes amigas feministas como la Lila Troncoso, etcétera, ¿no? También tiene que ver con estas tensiones de repente entre lesbianas y también otros como miembros de la comunidad LGBTQ, ¿no? Que tiene que ver también de repente con como transfobia, ¿no? Que también puede surgir, ¿no? Dentro de ciertas comunidades, ¿no? Como de los feministas que se identifican como más radfem, ¿no? Así como esto, así como de efectivamente ser lo que se llama como más TERF, ¿no? Esto como de trans excluyentes, que también es bien complejo porque a veces también tiene que ver con esto de solamente querer reconocer una historia de como mujeres nacidas mujeres, que también es como bien complejo, ¿no? Porque esos también son estas tensiones, ¿no? Con historias más queer, con historias más trans, ¿no? Y donde netamente yo me escribo como más dentro de ese tipo de historiografía, pero donde también eso te puede poner en una situación un poco compleja también con biografías o con resistencias o formas de vivir también como lesbo-feministas que hoy en día también tienen como una propuesta política que de repente puede ser un poco compleja, ¿no? En ese sentido. Entonces yo creo que ahí igual yo espero que un poco algo de eso también se vaya quedando un poco más en el pasado, aunque reconozco que también hay algunas como reacciones feministas más jóvenes que igual circulan dentro del círculo activista, ¿no? Esto del grupo como Fresa, ¿no? O sea, como que no son mayores, sino que son mujeres bien jóvenes, pero estoy esperando que en general respecto a esa dirección de ir avanzando, ¿no? Con la historia, digamos, más LGBTQ+, y la historia lésbica, aquí también hay como una más apertura de miras y también de poder ir dialogando entre estas diferentes historias y por ende también poder ir como de alguna forma reconociendo esas tensiones, pero como también de alguna forma como no ocupando un discurso de odio transincluyentes como para entrar a hablar, ¿no? de esa historia. Y bueno, finalmente como en el último minuto solamente también quería hablar de que creo que en gran parte también este tipo de historia también es una historia que me parece fundamental también para cuestionar ciertas narrativas bien hegemónicas respecto a la dictadura. Y ahí estoy pensando en particular respecto a narrativas sobre este posicionamiento de la dictadura solamente como una dictadura conservador en términos de género y sexualidades y que trataba de imponer un dispositivo, digamos, de la familia y de género como bien cristiano, católico, conservador, ¿no? Y sí, sin duda, dentro de discursos, digamos, formales de dictadura, si tú vas, digamos, como de discursos de la Lucía o de Augusto Pinochet, ¿no? Esto de SEMA Chile o la Secretaría Nacional de la Mujer, son discursos que van como muy así en esa línea, ¿no? Súper conservadores y como familistas, ¿no? Y súper heterosexistas, etcétera, ¿no? Pero lo que está también por lo que existió en conjunto con eso también era una vida nocturna muy activa, ¿no? Una bohemia, una hipersexualización también de las mujeres que aparecían, ¿no? En los late, ¿no? Así respecto a la Maripepa y los boats, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que tú dijiste respecto, ¿no? O sea, como estas conexiones que tal vez también no tenemos tan claro respecto de este espacio nocturno de la CNI, por ejemplo, han habido incluso como algunas investigaciones diciendo, ¿no? Como que hubo ciertos discos que también, no sé, frecuentaba Corbalán, ¿no? Que tenía estas amigas como la Pati Maldonado, donde también hay gentes, ¿no? O sea, como también esto, como que pasa ahí también con la relación de dictadura y también la importación de la cocaína, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay harto que no hemos como explorado totalmente y yo creo que en gran parte también porque rompe un poco con esta idea de una dictadura como muy como conservadora, moral, ¿no? Entonces, y yo creo que ahí lo que existe es justamente más como desde literatura, el arte, ¿no? Todo lo que ha escrito, ¿no? Como, o escribió figuras como Ledrebel, ¿no? Esto como taller de la Mariana Callejas, ¿no? Como esta idea también, ¿no? De que sí existió ese mundo, ¿no? Que era un mundo además bien tenebroso
y que a la vez también como que qué pasa ahí, ¿no? Está, respecto a como círculos nocturnos y como que yo creo que ahí falta mucho investigar, de hecho, y es muy difícil, porque justamente como te han señalado, también por justamente de esta gran, ¿no?, primera pandemia, ¿no?, de finales del siglo XX, que era VIH-Sida, y donde muchas personas murieron, ¿no?, tanto mujeres trans travestis como también hombres cis, gay, perdimos también como una generación de personas. Es muy difícil hoy en día llegar a, digamos, a rescatar, ¿no?, esa memoria, esa narrativa, porque por eso, ¿no?, yo me acuerdo de una entrevista que hice con la Yoconda Montero de Nefertiti en Iquique, que es un grupo histórico trans travesti, y yo le pregunté ya como que cómo les afectó, ¿no? Y esto de VIH-Sida empezó a nombrar así como al dedo las personas que había perdido, y eran como 20 personas así, pero solamente como, bueno, de esta. Entonces, como que también yo creo que tenemos que tomar en cuenta que hay como ciertas dificultades muy particulares también respecto a rescatar esas historias, porque lamentablemente también eso es parte también de lo que tiene que ver con la negligencia del Estado, la violencia del Estado, que era tanto dictadura como también, ¿no?, la postdictadura y la transición respecto a esto, de una respuesta muy tardía y adecuada respecto al VIH-Sida también, ¿no?, y una estigmatización, que yo creo que esa estigmatización del VIH sigue existiendo en Chile como bien fuerte hasta el día de hoy, ¿no? Yo creo que ahí también falta, y ahí tengo un colega, ¿no?, del Río, el Código Barrientos, que ha entrado a trabajar un poco más, Juan Carlos Garrido también, esto de la historia también de VIH-Sida en Chile, y yo creo que falta mucho ahí también para ir complementando también todo lo que hemos hablado. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, qué importante como ese recorrido lémpico que hiciste, y también como lo que comentaste al principio de ese rescate de esas como violencias que no solamente son que están como en el espacio como oficial, sino que en la población, en la protesta que hubo, como tal vez, no sé, yo también vivo en una población en Recoleta, como hay muchos espacios que no se han rescatado y que son también importantes. ¿Qué pasa ahí? Como a nivel de mujeres, a nivel también de disidencia, en las poblaciones también hay mucha disidencia que está ahí, como nosotros también con Diego dentro de la investigación sobre el la noche veíamos y rescatamos muchos testimonios que venían desde la población. Había muchas quintas de recreo, muchos espacios donde se vivía esa noche también que nombras tú. Entonces me parece muy importante como rescatar ese espacio. Quería como tal vez hacer una consulta para ir finalizando, que como estas temáticas, estas temáticas relacionadas con las disidencias, ¿no?, con el rescate histórico de estas memorias, estando acá como, no viendo el contexto, ¿no?, una universidad como pedagógica, una universidad donde tiene casi todas las pedagogías, o todas las pedagogías, se puede relacionar con estas temáticas, ¿no?, como esta identidad, como esta formación de docentes, se aportan estas memorias a ese espacio. No sé si alguna quisiera responder. Bueno, y también hago clases en liceo, tengo la suerte de hacer clases de teatro en liceo público, y a mí lo que me parece interesante que pasó luego de la revolución feminista y el aprendizaje de las nuevas generaciones feministas, es como la importancia de que la educación no sexista, que sea una realidad ahora, y las perspectivas también de género sobre la educación. Entiendo que las universidades están implementando ramos con perspectiva, cuando la educación debería tener una perspectiva. La carrera completa de pedagogía, los profesores de las carreras tendrían que todas las áreas, todas las asignaturas ser enseñadas desde una perspectiva de género. Porque el estudiante que no le interesa no va a tomar ese ramo, y vamos a tener profesores que van a seguir replicando conductas heterosexistas dentro del aula. Claro, tenemos una premura que tenemos que estar en este momento capacitando a profesores y profesoras ya no liceo en el colegio, frente a las circulares, frente a protocolos, ¿no?, protocolos de abuso también. Pero los estudiantes que están en formación estamos perdiendo tiempo de agregarles un ramo optativo, cuando la educación tiene que tener una perspectiva. Lo creo también porque pienso, acá las compañeras me hablaban sobre cómo ingresamos a las historias, y no solamente a la historia y geografía, como entramos a la historia de la biología
cómo entramos a la filosofía, porque esa idea de que existe una historia oficial que estamos rompiendo también es un poco una trampa, ¿no? Como que la historia oficial, ¿dónde está? ¿No? La historia oficial la vamos construyendo también cuando nos agenciamos como persona, como sujeto y sujeta histórica. No es que alguien va a venir a preguntarnos si queremos entrar o no entrar a la historia. Estos ejercicios hacen que ingresemos a la historia, agenciándonos políticamente. Entonces pienso cómo ingresamos a todas las áreas, ¿no? A la filosofía, a la biología, a matemáticas, al lenguaje, cómo se deja de enseñar Pitágoras y solo hombres en matemáticas y se reconoce el aporte de las mujeres indias a la matemática, por ejemplo, contemporáneas. ¿Cómo se deja de pensar que solamente los hombres podemos escribimos epistemológicamente la teoría de cada asignatura? Entonces pienso que ni siquiera es como, para mí, ni siquiera una reflexión, es una urgencia. Es una urgencia porque estamos educando hoy en día estudiantes que se les hace mucho más difícil encontrar referencias, por ejemplo, a matemáticas, a ingenieros. No hemos logrado que mujeres entren, personas trans entren a la universidad, pero ese es el piso, ¿no? Como pienso ahora, cómo reflexionar sobre, epistemológicamente, construimos unos nuevos relatos pedagógicos. Eso. ¿Alguien más que quiera decir? No, solo quería mencionar que creo que esa tensión es muy real. Es un conflicto también que tiene que ver con el auge de la ultraderecha y también con esto de cómo no te metas con mis hijos. Yo creo que en gran parte también tiene que ver con esto de que para mí esto del aula también es como un espacio político y también puede ser un campo de batalla. Y en ese sentido yo creo que realmente aquí yo encuentro que la OMSE es una universidad fundamental. Hay que recordar que, bueno, en historia acá usted sabe, ¿no? Que hay como un profesor neonazi durante mucho tiempo, ¿no? También hubo otra como súper de derecha. Sí, entonces como que, pucha, o sea, igual esto es como complejo porque también tiene que ver con quienes están enseñando historia y también respecto a la formación de nuevas generaciones y a la vez también tiene que ver con esto de alguna forma cómo vamos a enfrentar a futuro, ¿no? También ciertos conflictos al llegar a los colegios y los liceos, ¿no? Que también puede tener que ver no solamente con estudiantes, sino también con autoridades y directores de colegio, ¿no? UTPs. O sea, yo creo que realmente aquí es como que estamos empezando en realidad un camino que va a ser muy, muy, muy difícil. Y ya hemos observado un poco, ¿no? Eso a través de, por ejemplo, la Convención Constitucional, donde como con educación, donde saltaron con más fuerza, ¿no? Incluso como históricamente podemos pensar que incluso durante los años de Allende, cuando propuso lo de la Escuela Nacional Unificada, es cuando la derecha también saltó con mucha fuerza. Pues la educación es un campo de batalla en Chile y por ende yo creo que en ese sentido también tenemos que prepararnos como para defender, o sea, como que eso, poner como nuestros granitos como, ¿no? De arena, pero también en un contexto que va a ser difícil. Y pucha, y donde también, no sé, pues me acuerdo, no hace tanto, ¿no? Fue el año pasado anterior, despidieron a un profesor de un colegio Recoleta por enseñar un bebé. Sí. ¿No? Entonces, como, no, por leer la novela, entonces, como, escucha, como que de verdad también, de repente parte de esas luchas también es donde, claro, es complejo, ¿no? O sea, y esto también de qué hacer, ¿no? O sea, nadie quiere tampoco que la gente no tenga su fuente laboral, ¿no? Pero donde también donde hay que ir introduciendo de repente también como este elemento dentro del currículo. Entonces, mira, yo personalmente por lo mismo también como que yo encuentro que las políticas públicas sí son importantes. O sea, ¿sabes? Como por eso, ¿no? Yo soy media como María en cierta parte, porque yo no como pertenezco a un partido y todo, no, porque yo encuentro que esos cambios también de alguna forma se tienen que normar. O sea, hay pisos mínimos que hay que como establecer, porque si no, estas cuestiones como cortar el poquito más débil y eso son todas las personas LGBTQ y feministas, ¿no? Bueno, pero eso. Muchas gracias. Es que yo también he trabajado en estos colegios y en lugares marginales y en colegios muy pobres.
estaba pensando, estaban contando tantas anécdotas que vienen así como de cosas que uno observó, que escuchó, peleas que tuvo con alguna profesora o con un profesor. Me acuerdo un profesor en el Amunátegui que dijo, bueno, van a venir escritores o escritores, porque nosotros no queremos aquí personas que vengan a inducir a los niños. Yo eso parece que lo había escuchado cuando yo era chica, una cosa muy antigua, pero era un hombre joven, que era inspector además del colegio, y tuvimos muchos problemas con ese proyecto, con los escritores, por eso mismo. Y estaba acordándome ahora de una noticia que apareció hace 2 días atrás de un maestro de Taekwondo en Peñarolén, que fue denunciado por abuso sexual y violación de alumnas, niñitas que tenían 12, 14, y que algunas se atrevieron a hablar ahora, en fin, lo denuncian, y los jueces determinan, y está en la prensa está consignado que los jueces dicen, ellas estaban en condiciones de haber resistido. No estaban ni con alcohol, ni estaban durmiendo, o sea, ellas tenían como decir que no, y no dijeron que no, y el tipo está libre. Entonces, los jueces no tienen perspectiva de género, los profesores a muchos les falta perspectiva de género, los colegas también, que por suerte hay algunos que se están deconstruyendo y preguntan, oye, ¿tú crees que es conveniente que diga esto? O de repente le dicen a uno, oye, ¿te puedo decir un piropo? No me digas un piropo, dime un cumplido, pero un piropo, por favor, no, por favor. Pero por lo menos lo preguntan y digo, esto es un pasito. Pero está, como dicen, sumamente lejos. Tiene que haber un piso mínimo, que tiene que haber un respeto a lo otro, que se vista como quiera, que si es su identidad de género, porque alguien tiene que ponerse a decir esto cierto o no. Y me está acordando, fíjate lo que tú contaste de la Maripeta, junto con Corbalán, porque yo ya estaba grande cuando vi esa imagen que vino Maripeta, que era la amante de Corbalán, y está en ese programa, no me acuerdo si era así, no, era Viva el lunes. Que era de Bodanovich. Sí. Y ella sale cantando, qué sé yo, con una boina, su pañuelo, su boquilla, en fin, estupenda, la mujer caminando así, imponente, y de repente se da vuelta y está con un holandés, pero así, y fue el escándalo total. Yo recuerdo esa imagen porque en mi casa estábamos como varios mirando, como, ¿qué es esto? Y yo me digo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible? Esta mujer se desnuda. Entonces era como, hoy día nadie se asombraría cosas así, pero recuerdo, son como imágenes icónicas de una época. Y de Corbalán, el rey de la noche, conectado con el Festival de Viña. ¿Cuántos años él estaba a cargo de la selección de los artistas que iban a Viña? O sea, eso se conecta con los psicópatas, con el caso psicópata. Hay ahí un lazo que me parecen súper interesantes de descubrir. Y bueno, uno se mete, como tú decías, en unas oscuridades y en unas honduras siniestras, psicopáticas, pero creo que vale la pena hacer ese rescate. Hay harto que buscar ahí. Bueno, las fiestas de Spandex, ni que decir, hay un libro muy bueno que lo sacamos nosotros en el anterior, un libro de Daniel Palma, en que él habla de la fiesta de Spandex. Lo conozco mucho porque hicimos la edición de ese libro juntos con Daniel. Daniel está ciego por el VIH, así que imagínate lo que significó escribir ese libro con un computador, digamos, que le conseguimos para que pudiera escribir. Y él fue uno de los que tuvo el diagnóstico muy temprano y que se le fueron muriendo los amigos y él estaba ciego, pero vivo. Así que es muy interesante rescatar eso. Sí, muchas gracias por las respuestas, y para no extender esto más, voy a solamente cerrar con una cita a Cristiana Cabello, periodista, que hace una opinión que se llama "Esas muertes son nuestras muertes", que habla un poco de estas dos muertes, las pone como en esta columna a Mónica Briones y a Edmundo Rodríguez, el primer muerto por VIH en Chile.
Entonces dice, voy a leer como al final, que siguiendo el concepto propuesto de la exposición Rota contra Museo de la Memoria Disidente Sexual, realizada este año en el Parque Cultural de Valparaíso por la colectiva Última, el régimen militar se desplegó como una dictadura sexual, en la que se violó, maltrató, asesinó e hizo desaparecer sistemáticamente a disidencias sexuales. ¿Cuántos otros homosexuales y trans murieron durante o por la dictadura? ¿Cuántas resistieron con sus lentejuelas y maquillajes travestis? ¿Cómo era perseguida y penalizada la homosexualidad por la policía? ¿Dónde están les sodomitas, lesbianas y travestis desaparecidas en la dictadura? Eran tiempos peligrosos para armar a alguien del mismo sexo, y para morir de SIDA. Muchas murieron en el anonimato y dentro de sus armarios. Rescatar sus memorias es necesario en un presente donde reaparecen discursos regresivos, neofascistas en contra de feministas y disidentes sexuales. De ahí la importancia de mantener el recuerdo vivo, para intentar despatriarcalizar la memoria de la dictadura y para no olvidar a quienes resistieron en un tiempo en que la homosexualidad era ilegal. Muchas gracias por asistir y gracias a la